Las 10:05 de la mañana, las 9:05 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Getafe Radio, bienvenidos a Getafe Despierta. Vamos a comenzar con 12 grados de temperatura en nuestra ciudad, cielos cubiertos, no llueve, pero amenaza con caer algo de lluvia. Y vamos a saludar a quienes están hoy con nosotros. En primer lugar, en controles, José Luis Sánchez, muy buenos días. Que nos saluda desde controles. Muy buenos días. Y en nuestro estudio tenemos a Pedro Castro, es alcalde de Getafe. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y bienvenido, como ya me imagino, todos los miércoles a esta tertulia de Getafe Despierta. Aquí estamos poniendo nuestro granito de arena, junto con el compañero Valentín. Y como ya ha comentado Pedro Castro, tenemos con nosotros a José Valentín, vecino de la ciudad. Muy buenos días. Buenos días. Y bienvenido. Como decía, tenemos 12 grados de temperatura en nuestra ciudad y vamos a empezar a comentar lo que es la actualidad, lo que tenemos hoy para Getafe, lo que atañe a nuestra ciudad. Y empezamos con que hoy es pleno en el Ayuntamiento de Getafe y va a ser uno de los asuntos importantes del día. Vamos a conocer la opinión de nuestro tertuliano respecto a la propuesta del Partido Popular para reparar la depuradora de Perales del Río y acabar con el vertido al río Manzanares, junto a las multas de la Confederación Hidrográfica del Tajo. ¿Qué os parece? Era necesario, ¿no? Se supone. Sí, que quiera empezar. La verdad es que es una de esas propuestas. Hombre, yo no conozco el texto, por lo tanto, ni conozco el texto, ni conozco el presupuesto, pero evidentemente, pues si hay diversas denuncias de sobrevertidos contaminados, malos olores en Perales y la solución puede pasar por esa propuesta, pues bienvenida sea. No hay que mirar el color del partido que hace la propuesta, sino la propuesta misma, y así inicialmente a mí me parece bien. O sea, quizá que habría que ver por qué no se ha hecho antes, pero no lo digo por echarle la culpa al PP, que ha sido el anterior gobierno, sino simplemente si esa solución era tan fácil, como es que no se nos ha ocurrido antes a todos, ¿no? No, antes, porque el problema de Perales es un problema de más de 20 años. Empezó, yo creo que era el único sitio de España donde el secado de los lodos, la desecación, se hacía al aire libre, con lo cual imagínate, toda la suciedad de Madrid, o una parte muy importante de la suciedad de Madrid iba allí. Entonces, el secado de esos lodos se hacía a la intemperie. Así es que todo el entorno estaba sometido a un olor insufrible. Y luego, además, también, incluso higiénicamente, se regaba con agua del Manzanares después de verter esto. Es decir, que por lo tanto, poco a poco se han ido corrigiendo cosas, pero de luego todavía en la zona del Manzanares, a su paso por Getafe, que no es ninguna broma, son 7 kilómetros lo que tiene de límite Getafe con el Manzanares, queda mucho todavía por hacer, ¿Y qué es eso todavía que queda mucho por hacer? Pues queda, por ejemplo, convertir lo que es ahora mismo el río, que es un elemento antagónico, es un elemento que da rechazo, en que se convierta en un elemento positivo, haciendo sendas peatonales, haciendo carriles bici, haciendo depuradoras que eliminen la contaminación, y que el agua, en lugar de ser un elemento rechazo, sea un elemento positivo. Se pueden hacer, y esto que digo está escrito y está presentado en un programa, playas, es decir, playas con zonas de arena donde las familias pueden ir al uso y disfrute, que los niños se acostumbran a convivir con la naturaleza. El otro día estábamos comentando aquí la riqueza que tiene la zona de Perales. La zona de Perales seguramente es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Comunidad de Madrid, más importante. Que ahí se sacó el vaso campaniforme, la pulsera de oro que casi pesa 1 kilo y que está en el Museo de Madrid, pero también hay 16 fondos de cabaña, hay una necrópolis visigótica, hay un fondo de ruinas de una ciudad romana que está al descubierto una parte, hay un molino romano, es decir, por lo tanto, hay 82 nidos de cigüeña, que es la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid en cuanto a nidales de cigüeña, solamente superado por Alcalá de Henares. Si fíjate lo que he dicho en un momento, qué recorridos pueden hacer los niños, aprender a querer Perales, aprender a convivir con la naturaleza, y por lo tanto eso es lo que falta a Perales, convertirlo en un elemento de rechazo, en un elemento positivo, en un elemento de atracción, donde vais allá a disfrutar, a compartir y a convivir con los lugareños. Lo que me sorprende, y como desconocedor del tema, obviamente, llevo en Getafe tan solo un año y no me he pasado por ahí, es algo que, como un río que da lugar a paseos para personas mayores que pueden disfrutar, ¿no? Que aquí en Getafe llevéis
tanto tiempo sin un parque, sin un paseo acondicionado, y que el río precisamente sea algo negativo y no algo positivo, ¿no? Se aprobó, ¿En qué ha fallado? Se aprobó el Parque Sur, se aprobó un Parque Sur que afecta, me parece que es a 19 municipios y que estoy hablando de 67.000 hectáreas, es decir, que por lo tanto es grandísimo. Seguramente la zona verde más importante de la zona sur yo diría de la comunidad. Y además hay en la Confederación Hidrográfica del Tajo, y lo digo aquí, si lo digo aquí significa que mañana alguien me puede decir que no es cierto, un proyecto terminado. Y además que estaba subvencionado inicialmente para hacer una parte de lo que estamos diciendo, donde se contemplaba un carril bici, una zona senda peatonal. En la primera fase, que es de uso más intensivo, pues había juegos infantiles para niños, y ya conforme ibas avanzando en el río y te ibas distanciando de la ciudad, pues ahí ya empezaba a haber sendas para el cernicaloprimilla, el cuidado de esos 82 nidos. En definitiva, todo un tratamiento de la naturaleza. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente hace 6 años. Estaba el proyecto está en la Confederación Hidrográfica del Tajo terminado, y además con subvención inicial. ¿Y por qué no se hizo? Pues porque decidieron que la Confederación Hidrográfica del Tajo que había alguna cosa más perentoria, y que por lo tanto a partir de ahí no se hizo. José Luis. Sí, me vais a permitir, porque evidentemente nos falta alguien hoy en la mesa, nos falta don Luis Muela, que le tenemos en Ciudad Real, que ha tenido que desplazarse, pero como sabéis que con estas cosas de la técnica no hay ningún problema, pues ahora mismo le tenemos aquí en el estudio. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días, Luis, buenos días. Buenos días, compañeros. Menos. Bueno, pues nada, se incorpora Luis a la tertulia si queréis. Seguimos avanzando. Yo comentaba, porque además a raíz de esta propuesta, ayer lo comentábamos en la tertulia, porque también anunciaba en este caso Sara Hernández la semana pasada, que en esos presupuestos va la iniciativa de hacer una nueva depuradora en Perales del Río por esas multas que la Confederación Hidrográfica del Tajo, en este caso, está realizando constantemente, en este caso al Ayuntamiento de Getafe, y que la solución. Ayer le preguntaba yo al concejal del Partido Popular, que parece que no lo tenía tampoco muy claro, porque digamos que el Partido Popular nos dice de arreglar la actual estación o de solucionarlo, y en cambio el gobierno municipal nos dice de hacer una nueva depuradora, al cual se va a destinar bastante dinero. Creo que es un tema que deberían pues ponerlo encima de la mesa y comentarnos cuál era la mejor solución. Ayer decía el concejal, hombre, pues esto que lo decían los técnicos, que al final son los que saben, pero claro, no creo que sea una cuestión alegre el de poder, hacemos una depuradora, o imagino que habrá un informe que decida por qué se hace una nueva y no se arregla lo que hay actualmente. Ahora sí me parece serio que estemos hablando, decía Pedro, del Ayuntamiento de Getafe reivindicando que se nos cuide el río, y que seamos los de Getafe los primeros que le ensuciemos. Contaminemos, sí. No hagamos más aeropuertos, que tengo mucho miedo. Sí, yo también tengo miedo a los aeropuertos. No, yo creo que realmente efectivamente es un tema de técnicos, ¿no? Pero todo lo que se pueda arreglar, arréglese. Si sale, si es más económico. Y además yo es que estoy un tanto en contra. A mí, por ejemplo, ¿os acordáis aquella campaña que hizo la Comunidad de Madrid de cambie usted la lavadora y te dan la lavadora, me parece que era, o los frigoríficos y tal, por uno de esos de menor consumo, lo tiras a la basura y coges uno nuevo, ¿no? Parece muy bonito, pero eso implica que el dinero que te vas a ahorrar a lo mejor en energía lo estás gastando en tirar materiales a la basura, en todo el tema de reciclado de materiales contaminantes, y sobre todo estás quitando mano de obra, porque es que ahora ya todos esos talleres que había antes de reparación de cosas de electrónicas y tal, las televisiones, todo eso ya ha desaparecido. Toda esa gente que trabajaba en ese sector está desapareciendo por esa filosofía de coger y tirar. No te funciona, no mires nada, la luz, no cambia ni la bombilla, a la basura y otra cosa nueva. Esa filosofía de no reciclar, de no reparar, que genera mucha mano de obra aquí, porque las lavadoras vienen por ahí de la China o de no sé dónde. Esa filosofía yo de partida estoy contra ella. Entonces, primero, estúdiese si la depuradora puede ser reparada, y se repara. Que no es posible, pues porque ni da la capacidad en los motores que tenga, o en lo que sea, pues bueno, pues habrá que hacerla nueva, pero la verdad es que filosóficamente para mí el reparar y el reutilizar, quizás esto ya tenga que ver luego con lo del campo de fútbol, es una opción que yo defiendo antes de tírese a la basura y hágase nuevo, ¿no? Sí, pero es que además yo creo recordar que la depuradora tenía vigencia para más de 25 años. Es decir, y no han pasado me parece que han sido 10.
Yo ahora mismo no sé cuál es la situación del flujo que los municipios de la zona sur, porque no vierte solo Getafe, vierte también Fuenlabrada, creo que es, vierte Parla, definitivamente vierte toda la cuenca del sur, y habría que ver, porque ya Leganés y Alcorcón vierten a la del Guadarrama, es decir, que por lo tanto habría que verlo, pero yo creo que esa depuradora debe dar para seguir dando el servicio. A lo mejor hay que invertir pero antes de hacer alguna nueva, yo creo que merece la pena apostar por esta, porque me decía antes, con una cierta preocupación, no hagamos más aeropuertos que luego los tenemos en desuso. Démosle contenido a esta que tenemos, y si se ve que no cumple el fin para el que fue creada, porque se ha hecho pequeña o se ha quedado pequeña, pues ampliémosla, y es más fácil ampliar una que invertir en otra nueva. Con lo cual yo creo que por ahí va la solución, pero de todas formas, como bien decís, los técnicos son los que deben dar, digamos, la información adecuada a la solución a este problema. ¿Qué opina Luis Muelas a este respecto? Pues yo estoy también por la labor de reutilizar todo aquello que se pueda reutilizar. Estamos con una política en general, una política de cámbialo, vale más el chis que si lo cambias entero, y evidentemente hay que intentar cambiar un poco esa filosofía, porque no nos lleva a nada bueno. Pero en este caso concreto, no lo sé. Evidentemente son los técnicos los que tienen que tomar una decisión al respecto. Sí es verdad que si las depuradoras en general están muy cerca de las poblaciones, pues esto son molestias. Si se hace una planificación nueva y con vistas a que vaya a crecer a necesidades que vayamos a tener, pues, hombre, si esto cuesta repararlo o no da la talla de lo que se necesita, pues entonces en ese caso hágase un estudio en serio, y desde luego teniendo en cuenta que no esté cerca de las poblaciones, porque de alguna manera u otra eso siempre molesta. Así es que prácticamente coincido con vosotros. Lo único es insistir en que si hay que hacer, por las razones aconsejan hacer algo, que se tenga en cuenta lo mismo que se tiene en cuenta el medio ambiente para ver que no se deteriore tal y cual, en este caso que no esté cerca de las poblaciones, porque siempre originan molestias de olores y de otras situaciones. Y desde luego lo que sí necesita, todo el tramo ese del río, es una atención especial. Es una pena como está, y eso podría ser la envidia. Ya, si esto lo cogiera alguna ciudad del norte de Europa, podrían hacer ahí maravillas, y aunque no se hagan maravillas, por lo menos que esté mucho mejor de lo que está, que se puede. Pero eso podría formar parte de un plan integral, porque al final las depuradoras no las hacen los ayuntamientos, ni siquiera las comunidades autónomas, las hacen las confederaciones. En este caso, nosotros dependemos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y es la Confederación Hidrográfica del Tajo la que al final tiene que hacer el informe final de si vale con esa depuradora, si hay que ampliarla o hay que hacer cualquier otra solución alternativa. Pero yo creo que dentro del tratamiento que se vaya a hacer, sea una cosa u otra, se podía incluir el tratamiento de los márgenes del río a su paso por Getafe. Como decía antes, son 7 kilómetros hasta San Martín de la Vega, ¿no? Es decir, que por lo tanto, como decía ahí, está el proyecto terminado y está en la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Bueno, sería que si se va a gestionar algún tratamiento para la actual depuradora, bien la ampliación o bien otra sustitutoria, vamos a trabajar también para que ya sea un proyecto integral del tratamiento del río. Claro, sí. Yo coincido totalmente, Pedro, Sí, yo creo que Luis además ha dicho una cosa interesante. No solo, aunque sea un tema de la Confederación Hidrográfica del Tajo, yo creo que es importante que se cuente con los planes, como tú decías el otro día, los planes de proyecto de cada ciudad, porque la solución no va a ser la misma si Getafe, que creo que no, porque no están las cosas en este momento así, tiene planificado la ampliación de 40.000 viviendas, que si no la tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que hacerlo pensando, como tú decías el otro día, en qué ciudad estamos visualizando de aquí a 10 años o así, ¿no? Y efectivamente, yo creo que esto ya lo hablamos cuando estuvimos ampliamente con el Parque Regional del Sur, ¿no? Pero efectivamente es que es una pena que vayas por Perales, sales por las calles estas que dan atrás al río, y que ahí no puedes ir andando por la vereda del río porque está todo embarrado, todo lleno de zarzas, de maleza,
ves el río absolutamente sin limpiar nada, con troncos por ahí, que la verdad es que se te cae el alma a los pies. Por eso ya os comenté la anécdota que cuando quiero ir al Parque Regional del Sur me voy a Velilla de San Antonio, o sea, yendo por allí por sí, Valentín, si es que al final no todo el mundo tiene Rivas hacia Madrid, quería pero decir. Fíjate, se cogieron 3 millones de metros porque, digamos, al incorporar las viviendas y Perales ya presionaba mucho a la iglesia donde estaban los cenícalos Primilla, ¿lo recuerdas? En las ruinas de la iglesia, que se recuperó, por cierto, ahí. Sí. Bueno, pues al presionar ya la zona urbana, ya el cenícalo Primilla tenía problemas, ¿no? Y entonces solucionamos un primillar de 3 millones de metros cuadrados, que no es ninguna broma, 3 millones, aproximadamente a 3 kilómetros, para que pudieran servir para mantener esa colonia de Cenícalos Primilla, que es una de las más importantes de España. Es decir, que tenemos mucho avanzado, es decir, ahí se puede hacer ese tratamiento, se puede hacer el tema de los cigüeñales, las cigüeñas, se puede hacer el tema de Cenícalos Primilla, y se puede hacer el tema de las personas. No olvidemos que también formamos parte de la naturaleza, ¿no? Me vais a permitir, vamos a cambiar de tercio, porque si no nos estamos hablando de la depuradora. Sí, no, ya veo que sí. Os veo disfrutar. Y vamos a cambiar, bueno, tampoco vamos a cambiar tanto de tema, porque el gobierno municipal ayer sacó una nota de prensa en la que pedía a la Comunidad de Madrid que lleve a cabo el mantenimiento y adecuación de las zonas del Parque de la Alhóndiga que son de su competencia. Y es que, según el Ayuntamiento, la comunidad está incumpliendo el convenio. Además, se pide a la comunidad que realice un estudio y un plan de mejora para el aumento de infraestructuras propias del parque. ¿Qué os parece? Desde el Ayuntamiento de Getafe dice que se ha observado el mal estado general del Parque de la Alhóndiga. Y es que es una realidad. Es decir, hay incluso algunas fuentes que brillan por su ausencia. Es decir, aquí debía haber una fuente en los tiempos prehistóricos, pero digamos que el tema del tratamiento de lo que es la situación de los parques, no solamente es mantenerlos, que tiene muchas deficiencias el mantenimiento del parque, es que hay que ir incrementándolo. Es decir, ahí hay, creo que son 8 millones de metros cuadrados, 800.000 metros lo que tiene el parque en su fase inicial. Bueno, pues de esa situación, de esas 80 hectáreas de zonas verdes, hay que ir incrementándolas con nuevas. ¿Qué debía ser eso? Pues un parque donde hubiera especies distintas para que a los niños pudieran ir a aprender y a convivir con distintas formas, y una especie de parque botánico. Y puede tener una zona donde los colegios puedan ir con los niños a ver el estanque, a ver el agua, a ver esto. Una zona donde pueda ir con los niños de los colegios a ver distinta fauna de tal forma y flora de tal forma que puedan ver distintas especies de jardín botánico, especie de parque botánico, y luego otra para uso y disfrute del total de los ciudadanos. Pero a mí me parece que los niños tienen que salir del colegio, los niños tienen que ver la ciudad, los niños tienen que conocer nuestro entorno, y conocer una especie de jardín botánico sería importante. Luis Muelas. Sí, yo ahí creo que efectivamente está muy desaprovechado. Aparte de que está descuidado, está muy desaprovechado. Eso tiene que convertirse. Hay dos cosas importantes. Una, evidentemente, que quizás sea la que pueda ser más fácil porque puede llevar a efecto unos puestos de trabajo y respecto de ocio y recreo, que hay zonas en las cuales se puede, no voy a decir que vamos a ponerlo como el Parque del Retiro, pero parecido, aunque sea en trocitos. Y desde luego un aula de la naturaleza, como apuntaba Pedro, eso es muy factible y muy necesaria. Y no es muy costosa. Entonces, es cuestión de planteárselo en serio, de ver qué cosas podemos hacer dentro del aula de la naturaleza, que pueden ser desde árboles ornamentales, desde árboles de parque general, de setos, en fin, un montón de fórmulas hay, y desde luego eso equivale a que vamos a tener un parque muchísimo mejor, y además es que le vamos a dar razón de existir, que la gente vaya allí, que disfrute, y desde luego creo que debe ser compatible con un área de ocio. Esto, evidentemente, aunque deteriora en parte, cuando se habla de ocio, va a deteriorar en parte algunas zonas del parque, es necesaria para que sea sostenible y que sea atractivo. José. Hombre, a mí, me sería muy fácil decir que estoy de acuerdo, pero como siempre soy un inconformista, tenéis razón, pero solo dejarme que intente poner sobre la mesa dos cosillas.
Una que no estoy muy... y es una de las propuestas que en el Consejo de Barrio del Sector 3 anunció Sara, ¿no? Y es, en cada parque un kiosco. Bueno, yo no tengo tan claro eso, es decir, no tengo tan claro que en cada parque tenga que haber un kiosco y que entonces el leitmotiv del parque sea un kiosco donde la gente... bueno, no sé, simplemente pongo en cuarentena esa idea de que no tiene por ser cada parque un kiosco de bar y tal, ¿no? Incluso a veces dicen, no, es que los padres mientras que esperan a los niños, bueno, pues puede haber otras alternativas de máquinas de refrescos, no sé qué, pero insisto, no estoy yo muy convencido de que eso sea así. Segundo, tiene que haber parques, y no sé si es el de la Alhóndiga o no, efectivamente está degradado, pero tiene que haber parques que el parque sea el campo, no sé, es decir, que no sea una maqueta como hacemos cuando llegan las Navidades o se hace a veces de hacer una maqueta de Belén en casa. No sé, los parques no tienen que ser maquetas de la naturaleza, sino que tienen que ser naturaleza tal cual y hombre, cortar la hierba para que no se incendie, pero tiene que haber parques también que se reserven en su estado, digamos, original, como estaba ese campo hace 200, 300 años. Tercera la consideración, pero sigo estando de acuerdo con Luis y con Pedro, pero solo es dejar eso ahí. Y tercera consideración, si estamos pidiendo que arreglen el Parque Regional del Sur, hombre, yo sé que tiene que haber para todo, ¿no? Y que no vamos a vestir un santo para desvestir a otro y que estamos hablando además de magnitudes muy, muy diversas. El Parque de la Alhóndiga, entre comillas, se puede arreglar con 2 duros y lo otro requiere mucho más. Pero que a lo mejor deberíamos centrar nuestra atención en decir, oiga, arregle usted el Parque Regional del Sur, esto que decíamos de las veredas, de ganar 5 o 6 kilómetros de vereda al río. Porque si no te van a decir, oiga, ya le he arreglado la Alhóndiga, que vayan los niños a la Alhóndiga, déjelo otro como está, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era solo por poner un punto de vista un poco distinto, ¿no? Y luego, una cosa que es importante, y cuando a veces decimos, no, es que están los cernícalos que decías y que yo comparto la preservación de las especies, pero luego, por otro lado, te da una alegría ver que aunque tú pongas cementa o que aunque tú pongas tal, las especies suelen tener una fuerza vital tan grande que vuelven a recuperar otra vez. Yo lo veo por mi barrio, donde desapareció casi todo, y ahora tenemos una riqueza de aves que quizá no la había incluso hace 50 años, ¿no? Por lo tanto, felicitar y querer imitar a la naturaleza en esa capacidad vital que tiene, decir, tú me echas desde aquí, pero yo volveré, como MacArthur, volveré. José Luis. Sí, yo en esto quería comentar algo también, porque es un tema que siempre se pone encima de la mesa y en este caso el ayuntamiento vuelve a mencionar un convenio que, si yo no recuerdo mal, tiene por lo menos 10 años o va a hacer 10 años el año que viene, por lo menos, de entonces tiene que ser este convenio firmado, porque la competencia, por mucho que diga el ayuntamiento que la competencia es de la Comunidad de Madrid, es de la Comunidad de Madrid porque está cedida por el Ayuntamiento de Getafe. Es decir, el competente en parques y jardines es el Ayuntamiento de Getafe. Está aquí Pedro y creo que lo puede asegurar mejor que yo. Entonces, yo creo que después de 10 años de incumplimiento sistemático de un convenio, lo que no se puede hacer es volver a renovarlo. Es decir, el Ayuntamiento se lo tiene que exigir. Si mis datos no son malos, el año que viene, en febrero o marzo del año que viene, expira ese convenio, que se renovó hace 5 años. Hace 5 años el Partido Popular renovó ese convenio con la Comunidad de Madrid. Recuerdo ese debate que hubo en este caso en el pleno del ayuntamiento, porque recuerdo que en este caso Unión Progreso y Democracia les pidió que no se renovara el convenio porque el caso flagrante, es decir, solo hace falta un paseo por el parque para ver que no se está cumpliendo ese convenio. Por lo menos, si es la parte de la comunidad, a mí me da igual, pero el estado en el que se encuentra, no. Es decir, ese parque de la Alhóndiga se rehabilitó hará 6 o 7 años, hubo una inversión, creo que del Plan E, si no recuerdo mal, de 4 o 5 millones de euros, toda esa parte de la entrada donde está el escudo, las fuentes y demás, que es lo que está un poco más decente, por llamarle de alguna manera, alrededor del lago, ¿vale? Pero el resto del parque, que es muy grande, que estaba dentro del proyecto Bosque Sur, que Pedro lo conocerá mejor que yo, evidentemente, pues ahí no se ha hecho. Tú vas al Bosque Sur del Parque Polvoranca, de la zona de Leganés, de Fuenlabrada y todo eso, y cuando vas al otro lado y cuando explicas a la gente, no, esto también es Bosque Sur, dices, me estás vacilando, porque aquí lo que hay 4 árboles más plantados en un secarral. Y yo coincido con José Valentín en su propuesta, en decir, oye, es que tiene que haber campo también, vamos a dejar que haya campo, que no hace falta ponerle césped a todos los sitios. Pero, hombre, una cosa es eso y otra cosa es que no cuidemos los árboles. Es que tú te vas a la zona del Parque Polvoranca no sé si lo conocéis, de Leganés o Fuenlabrada, pues eso es campo, tiene sus árboles, más o menos, pero hombre, se cuidan por lo menos los árboles, un poquito de eso. Y yo creo que el ayuntamiento ya por una vez tiene que tomar la medida de que si ese convenio no se sigue, o sea, yo entiendo que es dinero, porque evidentemente al final lo que no hace la Comunidad de Madrid, que no lo está haciendo, lo va a tener que hacer el ayuntamiento y se lo vamos a exigir los vecinos, pero parece que ese convenio ha servido durante muchos años como una cortina
para esconderse el ayuntamiento, en este caso, detrás de sus propias competencias y dejar que sea echarle la culpa, en este caso, como siempre decimos de los políticos, a la Comunidad de Madrid. ¿Seríais partidarios de renovar el convenio o no? Si me permitís, empezamos por Luis, que está por teléfono y yo creo que tiene menos oportunidades que vosotros de participar. Luis, adelante. Sí, pues yo me mojo al respecto. Casi compartiendo un poco lo que José Valentín decía antes, es decir, hay que marcarnos prioridades. Si lo que queremos efectivamente es que nos hagan un trabajo decente, un trabajo amplio, un trabajo que se pueda beneficiar la totalidad del pueblo con mayúsculas, entonces al río. Hay que hacer ahí o bien el estudio que hay hecho, el proyecto, uno nuevo, sin retomarlo. Pero yo creo que se pueden hacer compatibles las dos cosas, porque este es el chocolate del loro, el Parque de la Alhóndiga, No, yo creo que a ambos les conviene. A la comunidad le conviene porque tiene ahí una cosa muy cerca de la población, que lo cuida, que tal, y al ayuntamiento también porque se está ahorrando un dinero. Pero si hay que marcar prioridades, desde luego yo marcaría el río con mayúsculas. Y desde luego, un poco retomando el tema anterior también, convertir el Parque de la Alhóndiga en un aula de la naturaleza, una parte al menos del Parque de la Alhóndiga en un aula de la naturaleza, precisamente va en el entorno ese. Tendremos que tener zonas para que estudien los chavales, zonas que estén cuidadas, como puede ser en el botánico, pero tiene que haber otras zonas, y debe haberlas, otras zonas que sean más o menos salvajes. Pero eso sí, cuidadas, como estabais apuntando, y desde luego con veredas, con sendas, que puedas visitarlo. No hace falta que te metas en los chaparros, pero que puedas ver los chaparros con tranquilidad y bien. O sea, porque tampoco nos vale de nada tener un monte si no tenemos para poderlo disfrutar unas sendas. Que yo no digo que vaya a hacer unos caminos perfectos, pero sí unas sendas bien hechas, que hoy día eso cuesta nada y menos, y con tierra, nada de meter ladrillo ni cosas de estas, que se puedan visitar y que se puedan disfrutar tanto los niños como los mayores. Sí. No, sí, no, sí, además yo, por ejemplo, cuando voy, decíais antes el Parque Polvoranca, voy mucho, y la verdad es que esta zona está muy bien, incluso tiene una zona con muestras geológicas de los distintos estratos y tal, y vamos, a mí me encanta, o sea, no es que esté en contra de los parques, era solo por poner también un cierto punto en que tenemos que reservar determinadas zonas en tipo, entre comillas, salvaje, que nunca es salvaje, y sobre todo además para generaciones futuras, no ocuparlo todo, ¿no? O sea que... Además de una forma automática de crecimiento de esas propiedades estas, porque si tú dejas esa zona se va a reproducir, sí, porque los árboles se reproducen por sí solos, ¿no? Es decir, que si el problema es que lo hagan, me da igual, pero que lo hagan, que hagan la situación. Y yo de luego me apuesto que si hubiera que priorizar ahora mismo, habría que hacer el tema del parque. El tema del parque, porque daría solución a toda la zona sur. Es que el Parque Sur es un pulmón para toda la zona sur de Madrid. Sí. Si es que ahí están municipios pues que están en la cuenca de la zona de la carretera Valencia, están dentro del Parque Sur. Es decir, por lo tanto, 19 municipios en total. Me parece que merecía la pena que existiera una reunión, porque ahí está constituida una comisión de dirección de ese parque, donde están todos los municipios y está la Comunidad de Madrid, y que se haga un repaso de ver cómo está eso, porque está paralizado desde hace por lo menos 6 o 7 años y no más. Os he preguntado por si seríais partidarios de renovar el convenio, no me habéis respondido ninguno de los tres. No, sí, ¿cómo no vamos a...? Yo, por ejemplo, que sé lo que cuesta el mantenerlo, como no voy a ser capaz, pero claro, exijamos las condiciones, porque si no van a decir que se mantiene pero no se invierte, pues para eso lo hacemos nosotros. Si la Comunidad de Madrid, y más cuando mantiene Polvoranca, es decir, la Comunidad de Madrid, el Parque Polvoranca no lo mantiene Leganés, o no lo mantiene Alcorcón, que está al límite de los dos, y que por lo tanto los dos podrían poner fondos. No ponen ni un euro para mantener el Parque Polvoranca y mirar cómo está, pero es que lo que es la zona de la M50, que pilla con Fuenlabrada, y que se ha hecho una repoblación de casi 2 millones de metros, de 2 millones de árboles, pues el problema que hay es que lo cuida también la Comunidad de Madrid. Es decir, los grandes parques los suele cuidar la Comunidad de
Madrid. Pero el problema es que lo que tenemos que hacer es, cuando vayamos a firmar el convenio, poner condiciones que se cumplan. Pero ¿cómo no voy a estar a favor? Es que si no lo hace la Comunidad de Madrid, lo va a tener que hacer el Ayuntamiento y va a ser con coste del presupuesto municipal. Eso significa que vamos a tener que dejar de hacer otra cosa. Por lo tanto, si ya hay un convenio en el que la Comunidad de Madrid está ligada al mantenimiento del parque y que no se hace ningún favor, porque voy otra vez a decir, el Parque Polvoranca está firmado con la Comunidad de Madrid y lo mantiene la Comunidad de Madrid. Ni Alcorcón ni Leganés ponen un euro. El Parque Fuenlabrada, idem de lo mismo. Hagámoslo también con Getafe, pero exijamos condiciones. Sí, yo estoy de acuerdo con Pedro con esto. ¿Algo más que comentar, Luis? No, coincido. Yo es que daba por hecho que hay que priorizar, pero desde luego lo único que hay que hacer, no decir no firmamos este convenio, lo único que hay que hacer es decir, oiga, sean ustedes serios, cumplan con lo que está escrito, con el convenio, que no están cumpliendo. Entonces, a lo mejor lo que están buscando es eso, que se diga, pues no lo firmamos, porque de esa manera se van a ahorrar también unos euros. Entonces, yo creo que hay que, más que no firmarlo, hay que exigirle que cumpla lo que está firmado. Otra de las propuestas del Partido Socialista es pedir al Gobierno de la Nación que se grave con un recargo de hasta el 50% el IBI de las viviendas desocupadas de bancos y promotoras. ¿Qué os parece? Pues me parece bien. Lo único que pasa es que estas apuestas deben ser fruto, como mínimo, de las comunidades autónomas e incluso a nivel nacional, y que se deben sentar, porque decía el otro día que teníamos una serie de viviendas que eran ya, no solamente que no suponían ningún beneficio para la banca, sino era un prejuicio porque eran invendibles. Bueno, pues eso hay que sentarse y decir, lo recupera la Administración. Oiga, a lo mejor a coste cero o a un coste mínimo, porque si lo que supone es un lastre ahora mismo para el desarrollo de esa entidad financiera, cojamos todas esas viviendas que son invendibles, por bien porque están en medio del campo, y cuando estaba la euforia de la burbuja inmobiliaria, se compraba todo, aunque estuviera en lo alto de una sierra, pues ahora ya no se vende, que lo compre la Administración Central. Y a partir de ahí, en función de las demandas de los territorios, va decidiendo a los ayuntamientos viviendas vacías para poder dar una respuesta a los desahucios. Yo creo que esto forma parte de un acuerdo nacional con Administración Central y comunidades autónomas. Luis. Sí, yo ahí creo que, aunque no se vendiera, evidentemente hay que encontrar una solución a eso, y además una solución favorable. Tiene que haber mecanismos, aunque nada más que sea como cesión temporal, 10 años, 15 años, 20 años, no lo sé, pero está claro que eso hay que gestionarlo, porque a ellos no les conviene para nada el tener un montón de viviendas que tienen ahí inservibles, y como dice Pedro, que yo no desconozco, pero si encima les cuesta algo, ya ni te digo. Y desde luego, lo que tampoco podemos hacer, yo creo que ningún ayuntamiento puede entramparse, porque luego hay que mantener las viviendas, hay que hacer una serie de cosas. Pero sí, si hay una cesión, en función de esa cesión y de las necesidades que va teniendo cada ayuntamiento, pues ir ocupando. Evidentemente, esto es que se tenía que haber hecho aunque costara dinero, pero si encima no cuesta dinero, está clarísimo. Hay demasiada gente que está mal viviendo, y algunos con desahucios, que eso ya es lo peor, pero incluso de la gente que están viviendo en una habitación, están viviendo de mala manera. Pues si a esta gente se les proporciona una vivienda digna, a un precio barato, que pueda asequible, que le cueste lo que la habitación, al final va a estar mucho mejor. Entonces hay que gestionarlo, de alguna manera hay que gestionarlo, o bien como cesión, o bien como venta, si la venta es cero, pero hay que gestionarlo por el bien de la sociedad. José. Sí, yo estoy de acuerdo también tanto con Pedro como con Luis. De hecho, yo hablé con un empresario de la construcción y decía muchas veces que ellos prefieren tener un piso ocupado, aunque sea con un alquiler muy bajo, porque realmente un piso vacío es un piso que se está degradando, que tiene gastos de comunidad o que tiene determinados gastos que tienen que pagar, como el IBI, por ejemplo, y por lo tanto ellos, yo creo que están por la labor, o deberían de estar por la labor de entrar en esa negociación de alquileres sociales y tal, ¿no? Como dice Pedro, no creo que sea una cosa que podamos solucionar a nivel de Getafe, porque no entiendo, o sea, la reglamentación del IBI es un marco de carácter general y por lo tanto no es un marco local. La gestión local es la gestión de cobrarlo, la gestión de fijar el coeficiente y alguna cosilla más que se pueden hacer, ¿no? Pero realmente no muchas más.
Pero sí que es verdad que hay que dar una solución a eso de que estén global, ¿no? Incluso al tema de los alquileres. Yo conozco gente que muchas veces dice, es que no alquilo porque a lo mejor viene una familia hasta 6 meses y luego cuando se van me dejan el piso destrozado, se llevan hasta los enchufes o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, y yo creo que ahí la legislación efectivamente habría que darle un empujoncito para intentar garantizar los derechos de los propietarios y los derechos de los inquilinos, ¿no? Valentín, no acabes. ¿Qué opinas de la concesión que acaba de hacer el Ayuntamiento de Getafe de 4 millones de metros privatizando los parques el mantenimiento de parques y jardines? Pues en contra, mal. ¿Qué quieres que me parece mal? Me has pillado a traición. Ha sido esta semana, ¿eh? Ya. Sí. ¿No lo habías apuntado? No Hoy vengo preparado para hablar de Getafe Club de Fútbol. O sea, es una broma. ¿Y al exalcalde qué le parece? Vienes a hablar de tu libro, ¿no? No, es una broma. ¿Y al exalcalde qué le parece? Bueno... Tienen que saber los oyentes que venimos a pecho descubierto, ¿eh? Que no conocemos la pregunta. Que el nuevo locutor nos va a obligar a que nos leamos todas las propuestas del pleno, antes del pleno y no después. Pero estamos saliendo relativamente bien, ¿eh? Estamos saliendo relativamente bien. ¿Pero qué opina el exalcalde de lo que acaba de hacer, de la privatización que acaba de hacer? La privatización de los servicios, hombre, no era nuestra prioridad. No era nuestra prioridad, es decir, nosotros estamos por la educación pública, la sanidad pública, los servicios sociales públicos, la dependencia pública, en definitiva esto. Pero bueno, depende también las consecuencias de la situación económica que se pueda dar ahí esto, pero no forma parte de nuestro, trabajo cotidiano. De nuestras señas de identidad, diríamos, ¿no? Cambiamos de tercio. El lunes estuvo Pablo Iglesias aquí en Getafe, llenó el Teatro Federico García Lorca y decía cosas como estas. No, eso lo decíamos nosotros, ¿eh? Buenas tardes a todos y a todas. Yo no sé si os habéis dado cuenta de que a nosotros en Podemos nos imitan mucho. Todos los partidos nos imitan. En cada acto que hacemos, en cada rueda de prensa que damos, en cada canutazo, en cada nueva iniciativa web, hay expertos en marketing tomando notas para ver qué pueden copiar. Pues yo les digo hoy, anotad emoción, anotad lágrimas, a ver si lográis hacer que vuestros candidatos lloren y se emocionen en un acto. Puedes quitarle a un candidato la corbata, puedes remangarle la camisa, puedes decirle que hable de la gente, puedes organizarle asambleas ciudadanas, puedes decirle que tiene 5 propuestas como las 5 que han sacado Podemos, puedes hacer muchas cosas, puedes hacerles que griten, puedes hacerles incluso que levanten el puño, puedes hacer que digan que ellos defienden a la gente y que van a subir los impuestos a los ricos y que la reforma laboral está muy mal. Conseguid hacerles llorar, conseguid hacer que se emocionen en un acto y que les brillen los ojos como les brilla a nuestra gente. Buena suerte, expertos en marketing, buena suerte. Hacía clara referencia a Pedro Sánchez, con esto del remango de las mangas, el puño arriba, las 5 propuestas. Yo creo que Podemos ha perdido una parte muy importante de aquel calor inicial, de aquella fuerza inicial, de aquel intentar, como en algún momento se ha dicho en alguna reunión de Podemos, asaltar el cielo. ¿Por qué? Porque estaba ahí toda la fuerza. Yo veía la fuerza de la transición, es decir, aquellos primeros años de la transición en los que no había absolutamente nada imposible. Luego la vida te va situando en el nivel en el que puedes hacer o puedes reconvertir.
las cosas en lo más posible que tú puedas pensar, ¿no? Porque pues, a ti te gustaría tener una sociedad más justa, más solidaria, donde no haya esas diferencias en las que existen y que por lo tanto no haya pobres, los niños puedan llegar estudiando hasta donde sea su capacidad intelectual y no hasta la cartera del papá. Es decir, bueno, pues todo eso te gustaría hacer. Después te vas dando cuenta que no todo es posible o todo al mismo tiempo. Pero no puedes perder la ilusión, no puedes perder la apuesta esa de intentar hacerlo. Y yo creo que Podemos, en un intento de ampliar su espectro para poder ganar, pues porque a lo mejor con una política pura y dura de compromiso puede tener un 16, un 18%, con una política más abierta para llegar a otras clases medias y a otros estratos sociales, pues llegar a un 23, un 24 y le puede permitir gobernar. Por lo tanto, yo creo que ha intentado ampliar su espacio y, en mi opinión, ha perdido fuelle. Lo que pasa es que, claro, al ser tan transversal y no, en un principio, no aclarar ni declarar cuáles eran sus propuestas obvias. Pero era todo ilusión, claro, toda fuerza. Claro. Era como decía antes Valentín, la fuerza de la naturaleza, cayendo el agua a torrente y lo que pillaba por el camino se lo llevaba. El problema es que cuando ha tenido que tomar decisiones se le ha ido parte del electorado y parte de los socios. Pues claro, reconvertamos eso, pero sin perder la esencia. Antes hablábamos de cuál era nuestra señal de identidad. No se pueden perder la señal de identidad. Y a lo mejor hay que llegar y decirle a los ciudadanos, oye, en una primera etapa no vamos a poder hacer esto, pero ese es nuestro fin. Al final, luchar por una sociedad más justa es subirte a un tren en el que no tiene fin. No tiene fin, te metes en unas vías y punto. Pero tienes que tener la idea de que no te vas a bajar de ese tren. Os voy a pedir rapidez a los dos, a Luis, tanto a Luis como a ti, José, para poder pasar al siguiente tema sobre esto. Un comentario rápido. No, es que no es fácil. Después de lo que ha dicho Pedro sobre la mesa, un comentario rápido es una... Lo más rápido que podáis. Puñalada trapera. Bueno, yo no pude estar porque tenía una consulta médica muy importante a esa misma hora, no pude estar en el meeting, pero me han transmitido personas, incluso personas ajenas a Podemos, que el meeting fue efectivamente emocionante. Es decir, gente que dijo... Y no solo se llenó el teatro, había gente en la calle, pero es que al lado del teatro está Ágora, que caben unas 100 personas, y estaba abarrotado hasta incluso en la calle, porque había ido la gente a Ágora, porque allí se había puesto un streaming para poderlo seguir en streaming. Es decir, que realmente Podemos en Getafe hasta ahora, todos los actos que se han hecho, que hemos hecho, yo soy inscrito en Podemos, no solo hemos llenado las cosas, sino que se han llenado de ilusión. Luego, efectivamente, pues hay bajos, hay altos, hay bajos y hay tal, pero efectivamente esos mítines es así. Y yo creo que Podemos sí que representa, en este momento, en mi opinión, la única alternativa realmente a un cambio, a un pequeño cambio o gran cambio en el país. Sobre el tema que decide de la transversalidad y de las señas de identidad, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, es que efectivamente nosotros lo que decimos es el 90% o el 95% de la población está perjudicada por este sistema que estamos. Entonces yo no quiero dividir la población entre derechas e izquierdas, porque entonces parece que es o son del PP o soy del PSOE o de tal, sino que yo quiero decir que defiendo estas cosas. Y a pesar de que me hayas pedido tal, permíteme solo una anécdota. Es que había un libro que se llamaba Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, que era de un antropólogo que va a México a probar el peyote y a probar las plantas estas que tienen de medicinales y drogas y tal en los indios yaqui. Y este Don Juan era un indio. Y en un momento determinado le dan una planta para volar. Y cuando baja, entre comillas, Castaneda, y le dice, Don Juan, pero dime, ¿yo he volado?, le pregunta. Y él le dice, ¿tú qué sentías? Pues yo que iba por encima de las montañas, veía los ríos, le veía a usted allá abajo, me daba el aire en la cara. Dice, pues eso es volar. ¿Y por qué cuento esto? Porque sobre la izquierda, si yo cojo lo que defiende Pablo Iglesias, que defendemos a los de abajo, que defendemos a los más necesitados, que defendemos una banca pública fuerte, que queremos que no se firme el TTIP, todas esas cosas, eso es volar en el área de la izquierda de este país y en el área de la ciudadanía. Y eso sigue siendo Podemos. Y yo no veo otras posibilidades de cambio en este momento serio que no sea un gobierno donde esté Podemos. Ahí estamos. Bueno, la situación es... Un momento. Rápidamente, Aragón ha apostado por una banca pública. Y yo digo, ¿por qué no apostamos nosotros por Bankia? Es decir, pero no banca privada, sino banca pública. Ya, banca pública. Si resulta que no tendríamos que pagar mucho dinero porque nos debe tanto que a lo mejor... Por 4 duros lo hacemos, ¿no? A mí me habían dicho que Pedro Castro había sido 28 años alcalde del PSOE. Si me dicen que es de Podemos, me lo creo. No. Luis Muelas. Sí. Primero... Rápido, gracias, por favor. Valentín. Gracias
por mantener ese lenguaje todavía pegado al corazón, pegado a los sentimientos, que yo creo que es lo que, como mínimo, hay que agradecerle a Podemos. Estábamos adormecidos, todos en general, los partidos políticos, los individuos, las organizaciones, y vino ese aire fresco de Podemos y esa ilusión, y cuando menos la gente se tocó la carne y dice, oye, un momento, ¿qué pasa aquí? Y los que tenemos más sensibilidad, evidentemente nos emociona. Y pobre de aquel que haga las cosas sin esa pizca de emoción, con ese sentimiento que debes tener, con ese que en momentos determinados se te haga un nudo en la garganta, o llores, o grites, o te tengas que callar, en una palabra, te emociones, lo sientas. Entonces, hay que agradecerle eso. No quiero decir que, con esto que es que esta es la solución. No, hemos visto que ha habido momentos en los que han podido apostar por determinadas cosas y no siempre han acertado. No han acertado, pero insisto, como mínimo hay que agradecerles que nos hayan... la bocanada y refresco, ¿no? Bocanada y refresco. Que tengamos que renovar aquello, de decir, me sigo emocionando, sigo teniendo ilusiones por las cosas, evidentemente. Y luego, bueno, pues si al final ellos se marcan unas prioridades y las pueden cumplir, y pues que los demás achuchen, porque las cosas, es que sobre el papel todos dicen lo mismo, pero luego hay que hacerlo. Entonces, no sé, evidentemente, no han hecho todo lo que parecía que iban a hacer, eso está claro, y no sé al final lo que va a pasar de aquí al 20, bueno, de aquí no, a partir del 20 de diciembre. Pero desde luego, cuando menos, todos tenemos que agradecerlos, el ser humano tenemos que agradecer que haya un grupo de personas que hayan vuelto a poner la emoción en las cosas que hacen y no todo tan técnico. Luis, medio minuto. Ninguno de los partidos de izquierda ha dicho voy a erradicar todas las leyes que ha hecho el Partido Popular estos 4 años que han llevado a 16 millones de españoles a la miseria. Ninguno. A ver si alguno dice voy a erradicar todas, uno dice voy a erradicar esta pero un poco, esta otra. No. Erradicar todas, porque todas van contra los colectivos sociales más débiles de este país, todas las que se han hecho. Bueno, como comentario, antes de pasar al siguiente tema, Pablo Iglesias sigue teniendo tirón y ayer en Hormiguero marcó máximo histórico de audiencia de este programa. Vamos con las declaraciones que hizo Ángel Torres, presidente del Getafe, a Mónica, no sé el apellido de la periodista, en Movistar Plus el otro día. Su liga. Hay que pensar en los próximos partidos en casa. En casa es Getafe, porque esta semana el Larguero hablaba de la posibilidad futura de que el presidente del Getafe se plantease llevar el equipo a otra ciudad. ¿Le han ofrecido de alguna ciudad llevarse de alguna manera la franquicia Getafe? Sí, pues bueno, mucha gente dice, pero bueno, nosotros somos un equipo de Getafe y lo que queremos es que la situación con el ayuntamiento se nos valore lo que significa y que nos digan de una vez si creen que es bueno para la ciudad, que cuantas quisieran, el tener un equipo en primera división. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, no solamente los directivos, sino la afición y todo el mundo aguantando en esta liga tan difícil y tan complicada, y para ellos parece ser que no tiene ninguna importancia. Y que ahora se ha puesto de moda el compartirlo todo. Compartirlo todo porque el ayuntamiento quiere que haya otros equipos jugando aquí. No, lo que quiere es compartir las instalaciones, pero es que no sé a qué se refiere. Es unas instalaciones que se han hecho para el club y que es la insignia de la ciudad, y que ya digo cuántas ciudades quisieran tener un equipo de 12 años en primera división, y no entendemos esta disputa. Entonces lo que tienen que hacer es aclarar, no solamente a mí, sino a la propia afición, qué es lo que quieren y si consideran que el Getafe, es decir, merece la pena tener un equipo en primera división, y sino que lo digan. Y oye, estudiaremos cualquier otra propuesta. Pero bueno, yo considero que hay que tener paciencia, no perder los nervios, que se den cuenta lo que significa para este barrio, para la ciudad y para la propia afición, y que no llegue la sangre al río, sino que bueno, y que yo no pido nada. Es decir, nosotros llevamos 5 años sin pedir nada, es decir, lo que queremos es que nos dejen trabajar, que nos dejen en paz. Y nada más, es decir, oye, las categorías inferiores, la escuela, todo el mundo, es decir, yo creo que tenemos una de las categorías inferiores mejores de España, y que nos dejen trabajar, que no nos vengan ahora con el rollo este de compartir. Sí, a mí me parece muy bonito compartir, pero bueno, oye, si no hay instalaciones, que las hagan. Yo no tengo la culpa que Getafe se haya quedado sin instalaciones. Esto no sé si... Si no hay instalaciones, que las hagan. ¿Creéis que el Getafe
debe compartir la ciudad deportiva bueno, con el resto de clubes? Vamos, a mí me da un cierto rubor que estando aquí Pedro Castro, que sabe realmente del Getafe, porque ha sido una de las personas que más ha apostado y que tal, pues me da un cierto rubor hablar de ello, pero sí que incluso antes que hable él, para huir de su autoridad y hablar más con lo que pienso antes de escucharle, dos apuntes muy breves. Primero, que a mí me parece muy mal que este hombre hable tan despectivamente del concepto compartir. Es decir, lo trata de manera muy negativa y eso me sienta muy mal. Segundo, que dice compartir, pero hagan otras. Oiga, eso no es compartir, precisamente. Dice, sí, a mí me parece muy bien compartir, pero que hagan otras. No, pues eso no es compartir. Compartir es compartir las que hay. Y antes ya he hablado un poco de los temas de reutilización y de tal. Me han dicho que incluso quiere que se amplíe el estadio, pero sí. Es que ni el Madrid ni el Barcelona, que vinieran a jugar los tres a la vez, lo han llenado. Me parece que solo se ha llenado una vez, no sé si es con el Bayern. Por lo tanto, no es un estadio que es muy de sobra. O sea, yo creo que es un estadio perfectamente válido para el Getafe. Y luego una cuestión marginal, pero insisto, yo creo que aquí el que más sabe de esto y el que es Pedro, ¿no? Entonces me da, no sé, pero una importante. Y es que al final el deporte, el fútbol, ha dejado de ser un deporte, digamos, local, de gente de tal, para ser una empresa. Igual que una empresa le dice, oiga, pues si usted no me baja los impuestos, me voy al pueblo de enfrente o me voy a China, pues aquí parece que con los equipos de fútbol hacemos lo mismo. Da igual las aficiones, da igual el arraigo que se tenga de un equipo en un sitio, que si usted no me da mi caramelo, pues yo cojo y me voy al pueblo de enfrente y me voy a Oviedo, que resulta que están en tercera división y así Oviedo tiene un equipo de primera. Creo que Oviedo estará en segunda, pero vamos, que llegó a estar en tercera, ¿no? Entonces, ese mercantilismo al que ha llegado el fútbol es algo que yo lo veo como ajeno y entonces digo, mira, pues si se quiere ir, que se vaya. Ojo, y yo digo una cosa, Getafe es un gran panel publicitario para la ciudad. Es decir, el Getafe, el que haya un equipo en primera división, es algo que la palabra Getafe, cuando yo voy por ahí a otros sitios de España y tal, pues lo conocen y muchas veces es por el fútbol. Ah, sí, lo del fútbol. O sea, que es importante, pero ojo, eso no lo vale todo, ¿eh? Eso no lo vale todo. Antes de ir contigo, Pedro, vamos con Luis Muelas. Sí, Luis, adelante. Yo no soy muy futbolero, parto de la base esa, pero evidentemente coincido en mucho de lo que estaba diciendo José Valentín, y es que agradeciéndole al Getafe y a su directiva que han sido capaces con unos presupuestos ridículos comparado a cómo se mueve el fútbol, claro, mantener un equipo al nivel que lo han mantenido durante tanto tiempo, eso es para felicitarles, y yo les felicito. Pero dicho eso, lo que no es posible es que creamos que tiene que circular Getafe en torno al club, para entendernos, exagerando la nota. El club debe ser una parte más del pueblo y desde luego hoy por hoy eso puede tener muchas connotaciones importantes, favorables, en tanto en cuanto se va conociendo Getafe, pero desde luego está dejando mucho que desear el fútbol en general y tampoco debe ser algo que nos tengamos que mirar. Yo creo que desde luego a cualquier precio, como decís antes, a cualquier precio desde luego que no. Entonces, si esto es algo que hay que limitar otras opciones para que el Getafe siga estando en candelero y en primera, pues desde luego no. Ahora, que el Getafe se arregla y funciona muy bien y fichan muy bien y con el fichaje, con lo que compran y con lo que venden van funcionando y no tenemos que poner dinero de otras cosas, adelante. Y tampoco creo, un poco por lo de compartir las instalaciones, tampoco creo que vaya a pasarle nada al Getafe y a su entorno más directo porque allí participen otros clubes. Vamos, digo yo, a ver si es que tampoco debemos dejar aquello que este ya es mi cortijo y aquí no pasa nadie. Sí. Yo creo que ahí de luego no. Pedro. Sí, vamos a ver, si entendemos el Getafe como únicamente fútbol, seguramente vamos a perder todos. Es decir, cuando se hizo la apuesta al Getafe, que no olvidemos que lo cogimos en segunda regional, y de segunda regional pasó a primera división, eso supuso muchos años, mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pero formaba parte de un proyecto, dar a conocer Getafe, intentar poner en primera línea de salida a Getafe. Y para eso teníamos dos opciones, hacer un plan de comunicación que era incapaz el ayuntamiento de poder pagarlo, o tener algunos elementos que todos juntos situaran a Getafe en primera línea de salida. Y se hizo esa apuesta y apostamos por la aeronáutica,
hoy en Getafe se fabrica aproximadamente el 68% de toda la aviación que se fabrica en España y somos un referente a nivel mundial porque las cajitas que van con los soportes aviónicos a todo el mundo pone EADS Getafe. Es decir, somos un referente mundial. Eso permitió que se situasen 51 multinacionales en Getafe, 51. Todas porque se producen sinergias. Es decir, las empresas podían ir al desierto del Sáhara, que el suelo se los regalan, y no van. ¿Por qué? Porque están solos. Necesitan elementos de complementariedad. Y es decir, y General Electric necesita EADS porque tiene elementos de comunicación y tienen que esto, Norbrén alemana, HDM, es decir, Así podíamos, desde decir Airbus, Eurofighter, Ariane, Matra, Gamesa, todas esas multinacionales están en Getafe. Y a partir de que, ¿cuándo empieza a ser fructífero? A partir de que pasa el 50% del Ecuador, cuando ya hay más empresas que las que vienen y ya necesitan venir, son ellas las que te piden el suelo. En esa situación estábamos en Getafe hace 5 o 6 años. Carpetania no daba abasto de producir suelo para poder situarse las multinacionales. ¿Por qué? Porque se entendió que había... La Universidad Carlos III no era casualidad. Es decir, apostamos por la Universidad Carlos III porque era otro referente y no podía ser una universidad cualquiera, tenía que ser la mejor. Por cierto, acaba de ser calificada como la mejor, 26 puntos de 26, la primera de España. Es decir, eso la universidad nos situaba, nos daba otro paso más en cómo se conocía Getafe. Y dentro de esa apuesta de situar a Getafe en primera línea de salida estaba también el fútbol. Porque el fútbol también, es decir, a mí cuando yo era alcalde, los lunes me mandaban correos de Australia, de Canadá, diciendo, ¡aupa alcalde, cuando cuando volvamos a nuestra tierra queremos tener el equipo! Es decir, formaba parte y se sentían orgullosos en Australia de ser de una ciudad donde había un equipo de primera división. Por lo tanto, no es solamente el fútbol. Y ahora hablo de fútbol. El fútbol no es solamente Getafe. Yo apuesto y aposté desde el primer momento por esa escuela de jugadores infantiles donde hay casi 1000 chavales y donde no olvidemos que hemos quedado campeones de España juveniles. Un equipo de pueblo. Es decir, hay un trabajo ahí donde el Real Madrid no hay año y como aquí se llaman y escriben y no sé qué, no hay año que o bien el Atlético de Madrid, incluso el Barcelona se llevó uno, o bien el Atlético de Madrid, o bien el Real Madrid, incluso en algún momento el Rayo Vallecano. Es decir, se han llevado jugadores porque hasta los 16 años pagando no sé qué puesto de formación, una pequeña cantidad de formación, se los pueden llevar. Cada año se llevan entre 14 y 15 chavales de la cantidad del Getafe, equipos como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, porque está un chaval, aunque le guste el Getafe, entre jugar en el Real Madrid y jugar en el Getafe, se va al Real Madrid. Y los padres además también quieren. Es decir, que estamos en un trabajo incesante de producción. Pero es que además hay una supervisión con equipos como el de la Lóndiga, que tiene un equipo, me parece que es en primera regional o en segunda regional, es decir, y otros equipos, a las coordinadoras deportivas, viendo qué chavales para luego incorporarlos a la escuela. Es decir, que por lo tanto, no solamente es el Getafe. Dicho esto, yo estuve hablando con él para tener información, pues sabía que más temprano iba a salir esto, y lo que me dice es, llevo 5 años sin recibir subvenciones, no quiero subvenciones, lo que quiero es, aquí ningún equipo va a jugar en el equipo grande, en el campo grande, pues son 18.000 espectadores, segundo, me sobra campo, no quiere ya la ampliación, no quiere ayudas, lo que quiere es que él pueda planificar el equipo a un plazo de 5 o 6 años. En cuanto a la utilización de las instalaciones deportivas. De las instalaciones deportivas, las otras, las de los chavales. Parece que hay dos campos de fútbol terminados en el Bercial que no se pueden usar porque falta no sé qué para inaugurarlos y que con estos dos se eliminaría el problema. Pero a lo mejor es más fácil, si no se elimina el problema y nos falta uno más, hacer uno más, que no es una cantidad importante de desembolso, y dejar la situación. ¿Por qué? Porque ahí se produce también sinergias entre los chavales. Tanto los chavales en la misma escuela, están jugando en el mismo sitio, se duchan en el mismo sitio, juegan en el mismo sitio, sienten las alegrías y las vivencias en el mismo sitio. Es decir, es una apuesta colectiva, no es decir, jugamos al fútbol con una pelota. Forma parte de un proyecto de situar a Getafe y yo creo que lo conseguimos. Es decir, aquí, aquello de Getafe capital del sur o cuna la aviación española no era casualidad. Pero Pedro, aprovechando que dices que has tenido el placer de hablar en este caso con Ángel Torres,
pero está dispuesto a pagar la luz, el agua y el gas. Sí, está dispuesto a llegar a un acuerdo. Ya no pide ayuda, porque además dice, si ya no se puede hacer, porque la Unión Europea ya está siguiendo esto, por lo tanto no quiero ayuda, lo que quiero es poder planificar. Oiga, el campo grande, si no lo usa el Getafe, no lo usa nadie. No, eso está claro. Por lo tanto, estaría ahí abandonado y sería denigrando hasta lo que se ha planteado, lo que ha planteado el Ayuntamiento es la posibilidad de utilizar la ciudad deportiva. Pues lo que está dispuesto. Pero el problema del Bercial es que faltan vestuarios. Acá hay un acuerdo en el que dice, usted utiliza el campo por 20 años, punto. O incluso está dispuesto a comprarlo. Lo que pasa es que, Pedro, no sé qué opinas, pero vamos a ver, cuando él dice que no hay instalaciones deportivas suficientes y que eso no es responsabilidad suya, yo creo que en parte sí. Es decir, cuando se le han dado 20 millones de euros a lo largo de no sé cuántos años, con 20 millones de euros, imagínate la de instalaciones deportivas que hubieras hecho tú, Juan Soler o a este caso Sara Hernández. Seguro, pero estamos en la situación que estamos. Estamos en la situación que estamos. Es decir, que por lo tanto, seguramente todos tendremos culpa y yo que he estado ahí, seguro más que nadie, ¿no? Por lo tanto, pero la situación es la de ahora. La de ahora es, él renuncia a la situación de las subvenciones. Él renuncia a la situación de posibles ayudas, excepto al mantenimiento del campo, y la situación del campo la tiene, pero quiere planificar a partir de ahí y ver si durante un tiempo pues hay que llegar a un acuerdo hasta que se termine estos dos campos y se puedan utilizar, hay que llegar, pues la gente tendrá, pero lo que quiere hacerlo es como un proyecto y por lo tanto como una apuesta colectiva. De esto podríamos hablar toda la mañana y todo el día, pero tenemos que ir terminando. Muchas gracias a los tres por haber estado esta mañana con nosotros. Pedro Castro, José Valentín y Luis Muelas por teléfono, que ha estado... Pásalo muy bien, Luis. Disfruta. Muchas gracias, José Valentín. Y juega las caras. Sí. Ahora no, para la Semana Santa. Quedáis invitados aquí en Calzada de Calatrava a tomar una copa en el charco. El charco es una cosa, ya os explicaré más detenidamente, pero es muy típico. Y se come y se bebe bien. Muy bien. Muchas gracias a los tres. Vale. Y este es un programa serio, ya no vienen aquí con... Bueno, ya puede.